Desde el área del lenguaje, cultura y sociedad, hicimos esta invitación para el día de hoy, teniendo en cuenta que áreas tan disímiles aparentemente como matemáticas y sociales o matemáticas y lenguaje no son tan diferentes, son diferentes en forma, pero en contenidos hay elementos que los unen, hay unos nodos, unas conexiones que son muy potentes y que nosotros no estamos viendo y que debemos empezar a hacer un cambio, una transformación en la manera en que nosotros estamos trabajando en las clases. Pues nos atrevimos a hacer una invitación, que es la del día de hoy. Tenemos a la doctora Paola Alejandra Balda Álvarez, doctora en educación, con postdoctorado en didáctica de las matemáticas, quien va a trabajar el día de hoy con nosotros, y pues espero que aprovechemos ese conocimiento tan valioso que nos permita reflexionar en torno a nuestras prácticas pedagógicas y didácticas. Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alex, por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Bien, y ahorita van a estar mejor, ¿sí o no? Claro que sí, esa es la actitud. Imagínense, yo vengo desde Soacha y estoy bien y estoy feliz, estoy trabajando desde las 6 de la mañana y ustedes aquí vengo a visitarlos. Sí, yo soy profe como ustedes. Soy profe como ustedes y trabajo en un colegio público en Soacha. Y lo digo con mucho orgullo, porque gracias a mis estudiantes es que yo hoy estoy aquí, ¿sí? A veces a uno lo llaman y le ponen unos títulos y entonces dicen, wow, ¿quién será ese personaje? Es una profe de un colegio público de Soacha. Es una profe que hoy viene a hacerles una reflexión en torno a cómo podríamos pensar, no voy a decir cómo deberían ser, sino cómo podríamos pensarnos en un currículo alternativo para nuestras instituciones, nuestros colegios y demás. Voy a tomarme el atrevimiento de leer esta diapositiva, invitándolos a la reflexión. Dice: me pregunto a menudo si muchos de nuestros estudiantes sienten como si viajaran en el tiempo cuando atraviesan la puerta de su escuela cada mañana. Cuando cruzan el umbral, tienen la sensación de entrar en una simulación de la vida de la década de 1980 y al final de la jornada escolar la sensación es como si regresasen al siglo XXI. Como educadores, nuestro reto es concordar las necesidades de nuestros estudiantes con un mundo que está cambiando con gran rapidez. En cierto sentido, muchas escuelas y muchos líderes educativos tienen objetivos bien intencionados, aunque anticuados, que recuerdan el siglo pasado. Dirigir las escuelas y utilizar un currículo a base de apretar constantemente el botón de replay ya no funciona. Es imprescindible que nos convirtamos en investigadores activos y desarrolladores de innovaciones y nuevas directrices. ¿Los invito a pensar? ¿Cuántos de nosotros, piensen ustedes, no sé quiénes son profes de matemáticas y quiénes no, pero todos hemos tenido experiencia al menos como estudiantes de una clase de matemáticas? Si mi padre estuviera vivo hoy, tendría 94 años, imagínense. Era mayor, sí, era mayor. Y recuerdo mucho cuando yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo eran tus clases? Él nació en el 20 algo, ya se me olvidó. ¿Qué año? El asunto es que yo le preguntaba cómo eran sus clases. Y mi papá me decía, no, pues el profesor llegaba, ¿sí? Nos decía, hoy vamos a ver suma, por ejemplo. Y explicaba la definición o la dictaba. Y luego de eso nos ponía muchos ejercicios de matemáticas. Y mi papá decía, por eso es que yo soy bueno en matemáticas. Y eso pasó con mi padre. Muchos años después, yo me convertí en profe de matemáticas. ¿Y qué pasó? Que mis prácticas eran exactamente iguales a los de los profes de mi papá en los años 30. Y yo me gradué por allá en el 2000. ¿No les ha pasado lo mismo? ¿No les ha pasado a veces que como profes uno ve esta imagen y dice, uy, como que no ha cambiado mucho, ¿no? Una foto está a color, la otra está blanco y negro. Ustedes en sus instituciones tienen la oportunidad de tener sus tableros inteligentes, en la mía no la hay. Cambiamos fue una tiza por un marcador y es lo único. Los niños siguen sentados igual.
las prácticas de los profes siguen siendo las mismas. ¿Les ha pasado esto, colegas, o no? Sí, claro. Esto es una invitación a reflexionar. No vamos a echarnos culpas, sino vamos a reflexionar y les traigo unas súper ideas para transformar. ¿Y por qué es necesario transformar? Voy a dar algunos ejemplos desde la didáctica de las matemáticas, que quizá ustedes lo pueden pensar desde sus didácticas específicas y van a decir, oiga, como que esto se vive igual. Por ejemplo, pero no marearlos con tanta caminadera. Por ejemplo, en didáctica de las matemáticas hay un trayecto que ha recorrido la matemática hasta llegar a donde estamos y hasta llegar a lo que nosotros llamamos las posturas políticas y sociales de las matemáticas. Sí. Inicialmente, cuando nosotros íbamos a enseñar matemáticas hace muchos años atrás, ¿a quién le echábamos la culpa de que los estudiantes no aprendían? Al conocimiento. Es que estamos enseñando suma y eso no debe ser. Es que estamos enseñando a multiplicar y sería mejor enseñar a dividir. Y entonces el problema estaba en el conocimiento. ¿Y qué hacíamos? Empezar a replantear los temas que íbamos a enseñar. No sé, ustedes son profes de otras áreas, si ustedes piensan y conocen mucho de la didáctica de sus áreas específicas, ¿pasó lo mismo? ¿En algún momento solo pensábamos que el problema estaba centrado en cuál era el contenido a enseñar? En matemáticas nos pasó. Y por eso, a ver si puedo acá, se habla de un inicio de una didáctica sin alumnos. No nos importaba el personaje que estaba al frente tratando de aprender. No, eso no nos importaba porque el problema estaba en el contenido. Más adelante, esto no se ve, qué pena con ustedes. Aparece algo que le llamamos una didáctica sin escuela. ¿Qué es una didáctica sin escuela? Yo ya empiezo a pensar que esta persona que está sentada aquí es la que aprende. O sea que el problema de pronto no sea el contenido, no sea pensar que no se debe enseñar suma sino resta, sino pensar que hay un personaje aquí con ciertos, voy a llamarlo, retos o problemas o dificultades o obstáculos. Y surgen un montón de taxonomías que empiezan a ubicar a los estudiantes. Usted aprendió esto, está en el nivel tal. Usted aprendió otra cosa, está en el otro nivel. Usted está en este nivel. Piaget, ¿lo recuerdan? Claro, ese es el momento de la didáctica sin escuela. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me centro solamente en el estudiante, en pensar sus asuntos cognitivos, no estoy reconociendo que ese estudiante o esa estudiante vive en un contexto social y que todos ustedes, sin importar si sean profes de matemáticas o no, utilizan las matemáticas en su vida. ¿La utilizan o no? Claro. Ahorita llegan a la casa y van a preparar la comida de la noche. ¿Hay pensamiento matemático cuando cocinamos? Claro que lo hay. Profes de artes, por acá veo casi todos. Cuando ustedes bailan y enseñan movimientos, los identifiqué por la sudadera. No crean que se van a ocultar fácilmente, ¿sí o no? Tengo ojo de profesora, miren, profes de artes y educación física. Cuando nos movemos en el plano, cuando ustedes le dicen a los pelados, muévanse, ¿hay matemáticas o no? Hay rotaciones. Hoy fue un exalumno mío que es campeón de break dance y ustedes vieran todas esas piruetas que hacía. Y el pelado me acompañó en una clase de matemáticas porque les enseñó a los niños de noveno matemáticas a punta de break dance. La única que perdió la nota de hoy fue la profesora. De resto, todos la pasaron. Y lograron entender que ahí habían rotaciones, que habían reflexiones y traslaciones en el plano. Entonces, ¿hay pensamiento matemático en muchas cosas que hacemos? Sí lo hay. Pero cuando yo me centro a decir que este niño, porque tiene 10 años, está en el nivel 1 y este está en el nivel 2, o cuando los profesores o profesoras decimos, no aprende matemáticas porque es que el peladito es muy malo. Estamos desconociendo que ese sujeto vive en un contexto social y que ese contexto social en el que se mueve
le da una forma matemática de pensar, le brinda herramientas. Y entonces cuando yo ya empiezo a reconocer que existe una realidad social, y para los profes de matemáticas les tengo un ejemplo espectacular y los que no también. Cuando ustedes van a cruzar una avenida, la autopista norte, van a cruzarla y se paran aquí y empiezan. ¿Viene un carro? No viene. ¿Sí o no? Viene uno por allá y uno, ¿qué tan lento soy yo para correr? ¿Sí o no? Pero además uno mira qué tan ancha está la avenida. Y uno piensa todas esas variables y ahí toma la decisión si cruza o no cruza la autopista. ¿Nos ha pasado alguna vez con una calle frente a la casa? Les cuento un chisme. En matemáticas eso se llama un sistema de ecuaciones diferenciales. Y lo estudian los matemáticos en unos niveles súper elevados. Claro, ustedes no sacan su libretita y hacen un sistema de ecuaciones diferenciales para tomar la decisión si cruzan la avenida o no. Porque si no los atropella el carro mientras sacan la libreta y mientras resuelven el sistema de ecuaciones. Pero su cabeza está funcionando como funcionaría el pensamiento de un gran matemático. Imagínense, wow. Entonces cada vez que crucen la calle van a decir, soy un matemático que va a decidir si va a pasar o no va a pasar. Eso me lo enseñó Paola. Ahí hay pensamiento matemático. Pero resulta que alguien dijo, muy bien, ellos piensan matemáticamente. Y yo voy a ser muy audaz. Voy a traer esa realidad de ellos a mi aula. A mí me pasó, yo soy muy de anécdotas, que alguna vez yo enseñaba a los niños como de sexto y séptimo, y les enseñaba, pues al comienzo uno les enseña suma, resta, multiplicación y estos asuntos, ¿no? Y luego fui a una tiendita y uno de mis estudiantes vendía en la tiendita con su papá. Entonces vendía en la tiendita y cuando yo vi el pelado para darme las vueltas, no hacía los procesos matemáticos que la profesora de matemáticas le enseñaba, sino que utilizaba otras formas de razonamiento. Entonces yo me quedé mirando al pelado y yo le digo, oye, pero yo te enseñé que se sumaba de otra forma, porque es que además los profes de matemáticas a veces somos chistosos, ¿no? Tienen que hacerlo como yo lo diga. Y él me decía, no, profe, pero es que como usted lo dice, eso es para pasar la evaluación, profe. Pero para acá es más fácil hacerlo de mi manera. Y entonces Paola descubrió que efectivamente esos niños pensaban matemáticamente y que no podía quedarse a enseñarles únicamente de la forma como ella sabía o como creía que era lo mejor. ¿Qué hizo Paola? Decirle al pelado, oye, ¿me explicas cómo hiciste para sacar las vueltas tan rápido? El pelado le explica a Paola, el pelado llega a la clase y le explica a sus compañeros. ¿Y saben qué dijeron sus compañeros? A él sí le entiendo, ese está más fácil. Y la historia tiene un final feliz. Aprendieron 2 métodos para dar las vueltas en la tienda. Y eso estuvo muy bien. Paola abrió las puertas porque reconoció que sus estudiantes pensaban matemáticamente. Y eso es una parte de la historia de la didáctica. Miren, acá, una didáctica en escenarios sociales. Pero los profes de matemáticas fuimos más atrevidos, audaces, como ustedes lo son. Y dijimos, podemos traer matemáticas. ¿Y qué tal si también podemos llevar matemáticas afuera? Porque nuestras paredes estaban así. Y hay algo en el campo de la didáctica de las matemáticas que se llama el aula extendida. Es un constructo teórico que palabras más, palabras menos dice, es que donde uno enseña matemáticas y para lo que enseña no debería ser solamente un salón de clase. Imaginemos que las paredes no existen y permitamos que ustedes que piensan matemáticamente traigan formas matemáticas de pensar a mi clase. Pero también reconozcamos que esas matemáticas que construimos aquí en el aula nos sirven como ciudadanos. Nos sirven para tomar decisiones buenas en la vida. Nos sirven para ser reflexivos frente a las crisis que vive la sociedad. Porque nuestra sociedad está constantemente en crisis, ¿sí o no? Nosotros somos testigos de eso.
Y entonces me puse a indagar algo de su colegio. Después de que Alex muy amablemente me invitó, dije, veamos de qué se trata ese colegio, qué hablan. Y encontré esto. Resalté dos palabritas, dos frases, perdón. Cambio en el mundo y ciudadanos del mundo. Y dije, qué machera. Me tocó estar en un colegio que le apuesta a lo que Paola le apuesta en su colegio allá, bien lejos, donde tienen sus salones 48 hasta 53 estudiantes. Allá, en esa situación, yo le apuesto a esto. Yo le apuesto a esto, al cambio en el mundo y a los ciudadanos. ¿Cómo le apuesto? Me dio mucho gusto ahorita conversar con uno de los colegas de su colegio y él me decía que estaban leyendo Harari, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué le tiene que apostar uno? Pues primero a reconocer que esos niños y niñas que tienen ustedes en sus aulas de clase tienen unas condiciones tan diferentes a nosotros, tienen unas posibilidades tan diferentes a nosotros y van a ser ciudadanos, no ahorita reciente, digo ciudadanos, yo la son, en el término de que van a tener su derecho al voto, de que van a tener que trabajar y toda esa cuestión. Van a ser ciudadanos en unos 15 años, ¿sí? Van a tener unos 30. ¿Cómo va a ser la vida en 15 años? ¿Se la imaginan ustedes? Si así nomás, toda la tecnología, toda la información que hay, imagínense en 15 años cómo va a ser esto. Entonces, esos niños y niñas que todos los días tenemos en el aula, van a ser ciudadanos activos, voy a llamarle así, en 15 años. ¿Qué le estamos dando nosotros los profesores y profesoras a esos ciudadanos? Entonces viene Paola, yo me echo la culpa, la profesora de matemáticas y digo, yo le estoy enseñando los 15 casos de factorización y que se los aprendan de memoria. Pregunta, ¿ustedes creen que lo que Paola les está enseñando a los niños va a ser útil en 15 años, que se aprendan de memoria 15 casos de factorización? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora pregúntense ustedes, ¿todo lo que yo le enseño a mis niños y niñas les va a ser útil dentro de 15 años? Un poco preocupada por eso, Paola, la profe Paola, se fue a buscar qué ideas podía tener para trabajar con esos niños que van a ser ciudadanos activos dentro de 15 años. Encontró a este filósofo contemporáneo, Harari, y él habla de las 4 Cs. Un profe de artes así todo bonito, pilo, hermoso, le digo yo a mis estudiantes, sexy, que me diga, ¿por qué la creatividad es importante? ¿Quién dijo por ahí, sexy? Bueno, lindo, pilo, hermoso. ¿Quién me dice por qué la creatividad es importante? Los profes de arte son los que más pelean por la creatividad. Bueno, entonces no de artes. Sexys. Miren, sexys. Okay. Por eso levantó la mano. Pues básicamente porque el pensamiento abductivo es poder generar conexiones o formas que no se habían pensado antes. Es decir, la creatividad debe estimular formas de resolver situaciones o de expresar de forma, se puede decir, ingeniosa, se puede decir retadoras, incluso a veces tienden a transgredir las leyes impuestas o los parámetros porque precisamente necesitan expandir. Bueno, acá tenemos, muchísimas gracias, profe. Acá tenemos otra colega que nos quiere complementar la idea. Sí, y adicional a lo que dice mi compañero, crea también crítica a lo que estamos viendo. No es lo que se ve nada más, sino también lo que se puede sentir y observar de una manera totalmente distinta a través de las sensaciones, que no es lo más visto. Y elegido en alguna demostración de
Sí, como para algo académico como tal. Excelente. Y acá tenemos otro. La creatividad nos permite salirnos de nosotros y ver desde fuera otras perspectivas y otras realidades. Entonces, desde las ciencias sociales, digamos que es muy útil porque no se limita a analizar de manera objetiva una realidad, sino que nos permite como ampliar el espectro. El espectro. Bueno, muchísimas gracias. Oiga, me gusta porque la profe dijo desde sociales. Buenísimo. Harari dice que nosotros y nosotras debemos trabajar la creatividad con nuestros estudiantes. ¿Qué tanto? Porque yo estoy segura y le apuesto 100% que los profes de artes lo hacen mucho, pero ¿qué tanto los profes de sociales, de español se le llama o lenguaje, bueno, de inglés, de matemáticas, permitimos el desarrollo de la creatividad? ¿Cuándo? Y yo me echo la culpa nuevamente, yo, Paola, lo único que hago es ponerle al niño 200 ejercicios del álgebra Baldor. ¿Ahí hay creatividad? Como que no, ¿verdad? Estoy hablando de Paola. Luego viene otra C de la que habla Harari, y es la comunicación. ¿Qué tanto en nuestras clases permitimos que los niños y niñas desarrollen esta habilidad? ¿Qué tanto los colegios tienen proyectos no solamente de lectura, sino de escritura y de oralidad, los pileos? Yo no sé si a ustedes en un colegio tan distinto al mío les pasa, pero mis estudiantes escriben medianamente bien, ¿sí? Leen medianamente bien porque ellos continuamente se enfrentan a diferentes tipologías textuales a través de su WhatsApp y de su Facebook y su Instagram y su TikTok, pero no hablan. Se les dificulta comunicar sus ideas. En matemáticas uno le dice, explícame cómo lo hiciste, y lo pudo haber hecho bien, pero no es capaz de explicarlo. Ese es un reto grande que tenemos los profes, por lo menos en la institución donde yo laboro. No sé cómo funcionará el personal aquí, pero eso es algo que nos proponen trabajar. Viene algo muy importante, el pensamiento crítico. A veces no nos gusta que los estudiantes piensen mucho porque les va a pasar como les pasó a la profe Paola una vez en clase, y le voy a contar esta historia. Una vez yo les estaba enseñando a los niños el plano cartesiano. Todos, así no seamos profes de matemáticas, creo que recordamos el plano cartesiano, que es como una X y ubicamos un puntico en un lado y decimos que está en la coordenada X4 y Y3. ¿Sí o no? Recordamos. La profe Paola, muy pila ella, dijo, para hacerlo esto en un contexto real, voy a dibujar un puntico acá y una iglesia. Y voy a dibujar un puntico acá y pongo una casa. Y la profe Paola les dijo a los niños, imagínense que esta es la iglesia de Soacha. Imagínense que este es el colegio donde ustedes estudian. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuál es la distancia que recorre Paola? Porque esto es, según Paola, ¿no? Esto es un plano general, realmente un mapa del municipio, y ustedes me van a decir qué distancia recorre Paola del colegio a la iglesia. Claro, los niños ya tenían como la fórmula, reemplazaron en la fórmula, se para Valentina. Valentina dijo, no recuerdo el número, voy a poner un número cualquiera, 2 kilómetros, profe. Paola, que ya había hecho el ejercicio antes porque en su planeación lo había hecho, aplaudió a Valentina y les dijo, muy bien. Y se para un pelado que nunca anotaba nada en el cuaderno, que estaba solamente así mirándola. Y dijo, profe, es mentira lo que usted nos está diciendo. Imagínense cómo se puso la profe de matemáticas, que siempre tenía la razón, que las de matemáticas siempre tienen la razón. Yo estaba más asustada
Y yo cogí el ejercicio y en una esquinita volví a hacerlo para ver si me daba el 2 que había dicho Valentina. Y sí me daba. Y yo le decía, pero sí da 2. Me decía, no, profe, el problema no es el 2. Si usted lo reemplaza, sí da 2. El problema es que usted nos está diciendo una mentira. Y yo le decía, ¿pero por qué? Mira otra vez. Me decía, porque usted cuando va del colegio a la iglesia, usted no atraviesa paredes. Y allá está dibujando una línea recta en el plano. ¿Y quién le dijo a usted, profe, que uno camina en la vida real en línea recta? Si usted va de aquí a la iglesia, usted tiene que pasar por una esquina y luego que pasar por otra y luego pasar por otra y luego pasar por otra. O sea, que el niño sí estaba mirando las matemáticas con un ojo diferente al de una simple alfabetización numérica. ¿Qué tocó hacer? Decirle que el niño tenía toda la razón. Paola se había equivocado al plantear el problema. Quizá el procedimiento matemático sí tenía que dar 2 y dio 2. Pero el contexto que Paola propuso no fue el más afortunado. Y ahí Paola, en esa situación, se dio cuenta que una de las cosas más importantes era empezar a desarrollar el pensamiento crítico. Un pensamiento que le permita a los estudiantes, entre otras cosas, la capacidad de analizar y evaluar la conciencia de los razonamientos. Y entonces, ahora en mis clases, yo trato de proponer situaciones que sean retadoras para los niños y que les permitan abordar diferentes caminos, no uno solo. Luego viene esto, el trabajo colaborativo. Muchos decimos, los colombianos son inteligentes y trabajan solitos, pero póngalos a trabajar en grupo y no le arman a usted nada, porque no hemos desarrollado el trabajo colaborativo. Pero el trabajo colaborativo tiene un potencial adicional. ¿Y cuál es? No es trabajemos en grupo y usted hace una parte, usted la otra y luego lo pegamos. Es reconocer que él es bueno dibujando, que ella es buena escribiendo, que ella es buena exponiendo, que ella es buena con los cálculos, que ella es buena con la ubicación espacial. Y entonces, ¿cómo la capacidad de cada uno la unimos y construimos un grupo potente que saque adelante una discusión, que saque adelante un problema al cual nos vamos a enfrentar? Y ahí está lo colaborativo. Y según Harari, esas son las habilidades que deben desarrollarse en el siglo XXI. La pregunta del millón es, ¿qué tanto nosotros en clase permitimos que los niños y las niñas alcancen esas habilidades? A veces decimos, ¿será que sí lo hago en matemáticas? ¿O será que en matemáticas no? ¿Será que en arte solo me estoy quedando en una de estas? ¿Será que en español estoy abordando 3? ¿Cómo hacer para abordar todas esas? ¿Ustedes creen que son las únicas? ¿Se les ocurre alguna otra habilidad? ¿A alguien se le ocurre otra habilidad? ¿Será que la conciencia ambiental no estaría dentro de algo de lo que esté acá? Por ahí el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra se les ocurre? Muy bien. Capacidad de resolución de problemas. ¿Estará en alguna de estas? Creatividad. Listo, está en la creatividad posiblemente, claro. Recordemos que un problema es un reto intelectual, ¿no? Que algo que es un problema para mí podría no serlo para ustedes. Uno se pone a pensar así, hace ese ejercicio y a veces como que todas terminan acá. Pero bueno, se nos pueden ocurrir otras. Esto no es una verdad absoluta. Lo cierto es que si queremos trabajar, los profes tenemos algo que a veces nos ata, ¿no es cierto? Y es que en los colegios nos dicen, usted tiene que trabajar lo que dicen los lineamientos. ¿Sí? Yo traje los de matemáticas porque son los que me conozco y entonces en los otros no los conozco. Y en el año 98 creo que fue, crearon los lineamientos curriculares de matemáticas. Los lineamientos, una línea que debemos seguir para caminar.
Y esa línea me dice cómo entendemos las matemáticas o cómo esperamos que los profes en Colombia entiendan las matemáticas. ¿Cómo esperamos que sea el trabajo del estudiante? Los lineamientos dicen que se espera que el trabajo del estudiante sea un trabajo, y lo dijo el profe, donde desarrolle el pensamiento abductivo. No solamente el inductivo y el deductivo, sino que le meten el ruido con el abductivo. O sea, que el estudiante sea creativo. Y nos dice cómo debe ser el trabajo de un profesor. Nos dice que el profesor no es el que le dice al pelado cómo son las cosas, sino es el que genera un ambiente para que el niño descubra. Y además nos dice que si usted quiere ser matemáticamente competente, debe trabajar o debe desarrollar las habilidades de 5 pensamientos en 5 procesos matemáticos. Y hasta ahí el Ministerio de Educación era una entidad muy feliz. Esto ya no apunto allá. Era una entidad muy feliz. Cuenta la leyenda, porque yo estuve trabajando 5 años en el Ministerio de Educación, y cuando me llamaron para trabajar me dijeron: estamos preocupados. Paola, han pasado 15 años desde que salió el libro de los lineamientos y los profes no trabajan eso. Los profes lo incluyen en las planeaciones, pero si uno va a ver la práctica, en la práctica no está teniendo en cuenta las directrices. Eso dijo el ministerio. Y entonces, ¿qué hizo? Se inventó, oiga, ¿por qué no me señala esto? Ya. Se inventó los estándares. Los estándares que buscaban. Usted ya sabe que tiene que trabajar en general en matemáticas, o en sociales, o en lenguaje, lo que sea. Le voy a decir paso a paso cómo lo va a hacer. Le voy a decir qué va a enseñar de primero a tercero, qué va a enseñar de cuarto a quinto, qué va a enseñar sexto y séptimo, qué va a enseñar octavo y noveno. Y se inventó unos enunciados que tienen un contexto, que puede ser matemático, de las ciencias o de la vida real, un concepto, por ejemplo, matemático, y que tienen un proceso, que puede ser comunicación, razonamiento, resolución de problemas, modelación, whatever. Y se inventó esos enunciados. Y esos enunciados, según ellos, dice que tienen una coherencia horizontal para que los profes no hagan esto. Hoy vemos matemáticas, mañana vemos estadística, pasado mañana geometría. Y ellos dicen, no, porque matemáticas son una sola. Lo que debemos hacer es una relación horizontal, una coherencia horizontal, para que los profes trabajen todos los pensamientos. Y ellos dijeron, debe tener una coherencia vertical. ¿Qué es una coherencia vertical? Que yo hoy en primero aprendo a sumar, pero en tercero vuelvo a aprender a sumar, pero en sexto vuelvo a aprender a sumar, y en noveno vuelvo a aprender a sumar. Ay, entonces, ¿por qué me está enseñando siempre lo mismo, Paola? Porque los sistemas numéricos cambian, primero en naturales, luego enteros, luego en racionales y todo ese cuento. Se inventan esto. Y pasan otros 10 años, va el Ministerio de Educación a las escuelas, ¿y qué encuentra? Que siguen los profesores sin aplicar estas ideas. Y entonces los profes les dicen a los señores del ministerio, es que no lo entendemos, no entendemos cómo hacerlo. O sea, entendemos lo que dice, pero es que son muchas cosas, a veces no sabemos cómo materializarlo, y pasan acá a estos derechos básicos de aprendizaje. ¿Qué son los derechos básicos de aprendizaje? Es un ejemplo de cómo usted coge un estándar y lo vuelve una clase. Y entonces esos derechos básicos de aprendizaje, no sé si lo puse acá, no, a ver, sí, no, mentiras, voy a devolverme un poco. Esos derechos básicos de aprendizaje, ahora sí, otra vez, están con unas actividades y unas evidencias de aprendizaje. ¿Listo? Y resulta
que después de los derechos básicos de aprendizaje, ellos dicen, tenemos que darle más a los profes para que sepan muy bien cómo materializar. Y aparecen los documentos de implementación del DBA o las matrices de referencia. ¿Se acuerdan de ustedes del día E, famoso día E? Y en el día E llegaba una cajita con estas matrices. Y estas matrices de referencia tienen unas afirmaciones y tienen unas evidencias de aprendizaje, que es el mismo modelo que utiliza el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, IFES, para diseñar las pruebas saber. Casi que yo le digo a los colegas, porque pues cuando estaba trabajando en el ministerio, estaba trabajando en el diseño de las pruebas, ¿quiere que a un niño le vaya bien en el IFES? Sí, señor. Coja las matrices de referencia y trabaje esta vaina. ¿Por qué? Porque los señores del IFES cogen estas matrices de referencia y estas las tienen los colegios, o si no, uno las descarga fácil de En Colombia Aprende o pone matriz de referencia y dice, esta afirmación, clasificar y organizar la presentación de datos, evidencia, ordena y clasifica datos en situaciones cotidianas, elabora tablas. Y entonces, cuando usted lo contratan en el IFES para hacer una pregunta, le dan esta matriz y le dice, usted va a generar, profe, una pregunta donde el pelado ordene y clasifique datos en situaciones cotidianas. Entonces usted diseña el contexto y le dice a los señores del IFES, ya la tengo. Ah, listo, voy a mirar si realmente eso está acorde a esta clasificación y en qué nivel está esa pregunta, si está muy difícil, si está medio, si está alto, y ellos la clasifican y le pagan. Creo que pagan como 250.000 pesos por pregunta. Lo que llama mucho la atención de este asunto es que, y yo le puse aquí unas flechitas, es que aquí dice situaciones cotidianas, situaciones familiares, presentes en el entorno cotidiano. Y cuando uno se pone a pensar en eso, es como si esa matriz de referencia o esos insumos para el diseño de los currículos nos llamaran y nos dijeran, oigan, al menos en matemáticas, y sé que en las otras áreas también, que sus clases utilicen situaciones cotidianas, reales. Voy a hacerme aquí, no como esto. Encontré estos dos memes, y es que a mí los niños me dicen la profe de los memes. La maestra de matemáticas, supongamos que Juan compró 2.000 naranjas, mi mente. ¿Los ha pasado? Yo cuando me imagino los problemas de matemáticas en la vida real, oiga, es que a veces ni le quitamos los euros y lo pasamos a pesos, y los peladitos al menos de mi colegio quedan perdidos porque no tienen idea que es un euro. Al menos sus estudiantes han viajado, los míos no. Y entonces, si el IFES, si el Ministerio de Educación Nacional nos dice que nos van a evaluar situaciones reales, tenemos que acabar con esto. Y tenemos que jugar más bien a preguntas como esta. Esta es una pregunta real que apareció en una prueba saber del año pasado. Uy, Dios, dice Felipe compró, ¿ustedes ven? En la tienda varios dulces con 2 billetes de 500. De 5.000, ¿sí ve? No veo, ay. ¿De qué otra manera hubiera podido pagar Felipe los dulces sin que le sobre dinero? ¿Es un contexto real? Súper real. ¿Le puede pasar a cualquiera? A cualquiera. Estos días entré a un centro comercial y dije, voy a comprarme unos mangos. A mí me encanta así con limón y todo eso. Y le digo al muchacho, ¿cuánto vale? 6.000. Bueno, empezando que me pareció caro, pero bueno, ya uno con el antojo le toca pagar. Le di un billete de 10 y el pelado me devolvió 12.000. Y yo le decía, ven, ¿cuánto vale? 6.000. ¿Cuánto te di? 10.000. ¿Cuánto me debes dar vueltas? 12.000. Y yo le decía, ¿cómo? Más allá del número, podría haber dicho 15 o 20 o 30 o 8. ¿Por qué me vas a dar de vueltas más de lo que yo te di? ¿Por qué? Y él se quedó mirándome y me dijo, sí, ¿verdad, señora? Ah, ya sé, tome sus 2.000. Tome sus 2.000. ¿Saben qué me tocó? Menos mal yo soy profe de matemáticas. Cámbiame el billete por 10 monedas de 1.000. Me la cambió. Ahora, si vale 6.000, 1, 2,
3, ¿cuántas quedan? 4.000. Entonces cojo mis 4.000, cogí mis mangos y me fui. Y el peladito se quedó mirándome a lo lejos. Yo creo que el tipo pensó que yo lo robé. Sí, él no creyó. Pasaron 2 días y volví a pasar por el centro comercial y ya no estaba el muchacho. Había una muchacha y le dije, ven, y el niño que estaba aquí vendiendo mangos dijo, no, duró 2 días y lo echaron. Imagínense. Imagínense. Y de una u otra forma yo me sentí culpable. Y me sentí culpable no por el niño, no por la situación, no lo robé, pero me sentí culpable porque dije, ese niño yo creo que tendría unos 20 años, era pequeño todavía, jovencito, pero yo pongo que ya tenía la edad suficiente para haberse graduado de bachiller. Oiga, y un bachiller que no sabe dar las vueltas, yo creo que sí, pero por la edad de pronto. Pero un pelado que va a trabajar vendiendo manguitos, bueno, voy a suponer que no es bachiller, pero que tiene la primaria, porque no creo que lo contraten para manejar plata sin tener la primaria. Y no sabe dar las vueltas de algo que cuesta 6.000 cuando le doy un billete de 10.000. Eso no le di 7.536, no. Entonces, uno se cuestiona muchas cosas. Uno se cuestiona cómo son esas situaciones con las que uno trabaja con los estudiantes. Y claro, yo me puse a mirar esta prueba, aquí está la matriz de referencia, aquí está lo que dice, describir e interpretar propiedades de las relaciones de los números y las operaciones, identificar cuándo un número es múltiplo de otro, no dice aquí, identificar descomposiciones numéricas, aditivas y multiplicativas. Y eso es, ¿no es cierto? Descomponer un número. Ahí está. Ahí encontré este otro ejemplo que estoy muerta del susto porque no es mi campo, entonces me da miedo hasta leerlo. Pero dice que en la matriz de referencia del lenguaje habla de lo pragmático de identificar intenciones y propósitos en los textos que lee. ¿Y por qué lo estaba pensando, no? A veces en las clases proponemos unos textos, pasa en mi colegio, pasa en TNT, y proponemos unos textos que son alejados de la realidad. Y hoy que venía, por ejemplo, y que tenía que tomar el Transmilenio, me paré en el Transmilenio y yo veía que ahí estaba el mapa, yo era la única como tratando de identificar cuál era el Transmilenio que me servía y el resto de gente pasaba y le preguntaba al muchacho del uniforme rojo. Entonces me paré y me encontré a una vecina y yo le digo, hola, ¿qué más, vecina? ¿Dónde va? No, bien. Y le dije, oiga, ¿y usted por qué no miró el mapa? Y le preguntó al muchacho. Dijo, es que yo no entiendo, no sé cómo leer eso. No sabe leer eso. ¿Qué tipología textual estamos trabajando en nuestras clases? No, y igual ese es problema de los profesores de español, de lengua, como le llamemos, porque los de matemáticas nos dedicamos a los números. Mentira. Mentira. Nos deberíamos dedicar todos a todo, porque es un tema de cultura general. Saber leer un mapa Transmilenio, eso es un tema de cultura general. Ya pasé esa diapositiva, era la diapositiva que me tenía asustada. Bien, les cuento, voy a hablar un poquito teórico, pero lo voy a hacer muy fácil, porque creo que uno de los asuntos que he tratado de hacer desde que soy profe es, leo algo así todo ladrilludo y veo cómo hago para volverlo fácil. En la didáctica de las matemáticas nos hemos cuestionado todas esas cosas que yo les he dicho. Y han aparecido grandes teorías, por ejemplo, una teoría que habla del discurso matemático escolar vigente. Y puse el caso de la profe Paola. Y les puse un ejemplo al empezar esta presentación, cómo es una clase de matemáticas. La definición, el ejercicio, háganle ahorita 40 ejercicios. Ya lo hicieron, ahora explico otro y háganle otros. Y ahora explico la aplicación y ahora ustedes háganle. Y además yo explico la fácil, ¿no? Y a ustedes les toca la difícil. Eso es el discurso matemático escolar, la forma como las matemáticas llegan al aula. Yo supongo que hay discursos de lenguaje también, hay discursos de química, hay discursos en física, hay discursos en artes, hay discursos en todo. Hay unas formas particulares. Yo recuerdo mucho cuando yo empecé a estudiar licenciatura en matemáticas,
Estaba en una fiestica ahí familiar y se acerca una niña y dijo, ¿y tú qué estudias? Yo matemáticas. Me dijo, con razón no has salido a bailar nunca en la fiesta. Y yo, ¿cómo así? Es que los de matemáticas no saben bailar. Y yo lo miré y pues en el fondo tenía razón, yo no sé bailar, pero no tiene que ver nada con las matemáticas. Luego me dijo, oye, con razón, tú eres amargada, ¿no? Eres la amargada de la familia. Es que los de matemáticas son los amargados. Y eso pasa. ¿No se han dado cuenta que a uno le dicen, es que tú eres así? Fijo, eres profesor de. Fijo, estudiaste esto. Fijo, haces esto. ¿Y por qué no romper con eso? Yo ahora bailo, mal, pero bailo. ¿Sí? ¿Por qué no romper un poco con el discurso matemático escolar vigente? Acabar con esta idea de que mis clases deben ser saludo, normas, explico, bienvenido a mis clases de matemáticas, propongo ejercicios y háganle. No, yo quiero cambiar eso. Uy, ahora estas se mueven. Y quiero cambiar eso porque desde la teoría hay críticas a esa forma de enseñar. Nos dicen, por ejemplo, que el discurso matemático escolar tiene un carácter utilitario. Usted aprende a sumar porque eso le sirve para restar. ¿Y por qué le aprende a restar? Porque eso le sirve para multiplicar. Pero, ¿y para la vida, la funcionalidad del saber matemático? No importa. De hecho, hay profes tan atrevidos, eso sí nunca lo he hecho, que le dice el niño, profe, ¿y eso que está enseñando para qué le sirve? Y le dije, a usted no sé, pero a mí para ganarme la vida. Respuesta agresiva. Lo he escuchado, lo he vivido. 2, atomización de conceptos. Oiga, un atomizador, les echo agua y sale todo para allá, para acá, para acá, y para acá, y para acá, y para acá. Organizo eso en un currículo y sale. Atomizar los conceptos implica no reconocer esas formas matemáticas de pensar que tanto les he hablado y que tienen una razón, de ser para construirse. ¿Sí? El carácter hegemónico, la supremacía, se suma así porque lo digo yo. Recuerdo cuando mi sobrino era pequeño y le mandaron una tarea y él la hizo conmigo y la profesora le puso 0, porque yo le enseñé una forma de multiplicar que no era la misma que la profe le estaba enseñando. Yo le enseñaba con una técnica Montessori y la profe le hacía otro procedimiento. El de la profe estaba bien, el de Paola estaba bien, pero la profe le dijo que tenía que ser así y si no, no servía. Y así muchas veces son nuestros discursos. Ay, me lo pasé y no era pasarlo. Oiga, la falta de marcos de referencia para la resignificación, y es que les insisto, las ciencias sociales no viven solas, aisladas en un mundo. Ni el lenguaje es solo para aprender al lenguaje, ni las matemáticas son solamente para aprender para las matemáticas. Es para ser ciudadanos, críticos, participativos, para que usted en su casa tome una buena decisión. El otro día la que me pasó, según yo, muy viva, muy abeja, cuando uno va a comprar mercado, si yo compro un paquete grande sale más barato que comprar pequeños. Solo por una vez en mi vida, ya casi después de mil mercados que he hecho, más de 1000 mercados, voy y miro y me doy cuenta que a veces en productos no es así. Hay unos productos que sale mejor comprarlo libreado que comprar el paquete grande. Y yo tan abeja, profesora de matemáticas toda la vida, eché el bulto porque según yo iba a salir más barato. Ahí es donde tenía que haber utilizado todas las matemáticas. ¿De qué me sirve saber todos los sistemas de ecuaciones, las ecuaciones diferenciales, topología, álgebra, lineal, si no soy capaz de tomar una buena decisión haciendo un mercado? Ahí está. Y eso es lo que produce el discurso matemático escolar vigente. A cambio de eso, en didáctica de las matemáticas hay una teoría que se llama la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, suena bonito, y nos dice que debemos rediseñar el discurso matemático escolar.
¿De qué se trata rediseñar? Bueno, que pensemos en contextos reales, que pensemos que no existe una única forma de construir, de multiplicar, de sumar, de pensar matemáticamente, que pensemos que las matemáticas están al servicio de nosotros para tomar decisiones en la vida real. Y del mismo modo yo traigo el ejemplo de las matemáticas, pero ustedes también pueden pensar en las asignaturas que ustedes dictan. Todo lo que nosotros enseñamos está al servicio de otros, de otras áreas del conocimiento. Y esto nos invita a hacer rediseños grandes, pero para hacer también rediseños con R minúscula, es pensar en formas diferentes de enseñar. Y aquí viene lo bueno, digo yo. Aquí viene lo bueno porque es en lo que me siento como más cómoda y más feliz. Y es, bueno, voy a tomar este marco teórico que es súper potente, que se llama Socioepistemología de la Matemática Educativa. Voy a reconocer que el centro de mi enseñanza de las matemáticas no es el objeto matemático, sino ese objeto, para qué me sirve y cómo se construye. Voy a descentrar el objeto matemático. Voy a reconocer que mis estudiantes, si fueran ustedes, tienen un saber sabio que lo produjo la escuela, la lectura, qué sé yo. Tienen un saber cultural porque ustedes miden de determinada forma, porque sus papás les enseñaron a medir, porque de pronto la mamá de alguno de ustedes es modista y mide, porque de pronto mi abuelo era campesino y me llevó a la finca y me enseñó a medir. ¿Hay un saber cultural? Sí, pero también hay un saber técnico. Ustedes también miden de determinada forma porque lo han hecho tantas veces, lo han repetido tantas veces que así lo hacen. Yo recuerdo en la investigación doctoral que hice, yo acompañé unas huertas escolares. Y en las huertas los niños tenían unos patrones de medida y tenían unas unidades de medida establecidas. Y yo les decía, ¿y por qué es esto? Él me decía, eso de allá, acá mide 1 metro. Y 1 metro para él era algo así, cortico. Mide 1 metro, profe. Y yo le decía, ¿y por qué le llamas a esto 1 metro? Porque lo he hecho tantas veces y me gustó ese nombre, entonces decidí llamarle metro. ¿Estaba mal lo que hacía el niño? No, no estaba mal. Él le dio un nombre. Para él 1 metro era esto. Para nosotros 1 metro es algo más grande porque hay una unidad de medida establecida y bueno, todo el cuento. Pero él estaba haciendo la medida bien hecha, estaba comparando, estaba haciendo equivalencias, estaba haciendo conmensuraciones. Ahí hay un saber técnico. Entonces, cuando yo pienso en mis clases de matemáticas, pienso en que mis estudiantes tienen esos 3 tipos de saberes y yo los voy a traer al aula. Y yo los voy a traer al aula porque yo quiero que los estudiantes construyan un conocimiento matemático a través de lo social. Y donde el uso es lo más importante. Ustedes dicen, sí, yo trabajo muchas aplicaciones. Ojo, aplicar es diferente a usar. Al menos en didáctica de las matemáticas. Aplique es, si aprendió la fórmula, ahora póngale a la A el 8. Ahora póngale a la B el 7. Pero usar es lo que yo digo que ustedes hacen cuando bailan, cuando cocinan, cuando corren, cuando cruzan la calle. Eso es usar matemáticas. Es diferente a aplicar. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver, ya no estamos hablando solamente de un conocimiento, sino de un saber. ¿Qué es el saber en matemáticas? Es el conocimiento en uso. Qué bonito, miren, eso es teoría pura didáctica de las matemáticas. Y entonces cuando la profe Paola trabaja usos, trabaja, oiga, usted que baila y que usa matemáticas cuando baila, ¿para qué usa ese conocimiento matemático? Ay, perdón, porque aquí hay un error. ¿Y cómo usa ese conocimiento matemático? Eso es lo que en didáctica de las matemáticas, en la socioepistemología, se conoce como el análisis de los usos. Y entonces eso a mí en lo personal como profe de un colegio público desde hace 20 años, ¿qué me ha permitido? ¿Qué me ha permitido? Crear una nueva forma de enseñar matemáticas.
Paola, ¿y cómo usted crea una nueva forma de enseñar matemáticas? Pues diciendo que ya mis clases no van a ser, voy a dictar la definición, voy a ponerle ejercicios, bla, 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 todo el tema, y copiándome de lo que el profe dijo, pensamiento abductivo. Necesito que los niños en la clase de matemáticas desarrollen pensamiento abductivo. Paola, ¿y cómo lo hace? Yo me inventé estas fases, miren, como una escalerita. Y estas fases están en discusión. ¿Qué digo yo en discusión? Porque yo todos los días voy al aula de clase, les propongo a los estudiantes situaciones como estas y pues ahí yo miro cómo va, lo piloteo, lo hago. A veces digo, uy, no, como que no debería ir esta fase, como que debería ir esta otra. Lo llevo a eventos académicos, hago algunos artículos, en fin. ¿Cuáles son las fases para que ustedes se copien la idea y lo hagan mejor que yo, en una versión mejorada? Fase introductoria. Van a preparar una clase, imagínense, van a preparar una clase, mañana tienen su clase de lo que sea. Y en la fase introductoria, miren lo que yo hago. No hago este cuadrito, pero sí hago este proceso. Próximamente, Paola va a tener que enseñar a sus estudiantes de grado 9 ecuaciones y sistemas de ecuaciones. ¿Qué le tocó hacer a la profe Paola para preparar esa clase? Sí, ya llevo 20 años en el colegio y usted no va a saber una ecuación, pero lo que yo quiero enseñar hoy es diferente a lo que enseñé el año pasado y es diferente a lo que enseñé hace 20 años, porque los niños no son los mismos y las necesidades no son las mismas. Hago un estudio del objeto matemático en torno a lo epistemológico, lo cognitivo, lo didáctico y lo social. ¿Cómo así, Paola? Lo epistemológico. Me he comprado unos libros de historia de las matemáticas para ver de dónde, quiénes inventaron las ecuaciones. Pero no, la idea no es leer y decir, es que en el año 1700, no sé qué. No, eso no me importa. A mí lo que me importa es ver, bueno, los babilonios usaron ecuaciones. ¿Para qué las usaban? ¿Para qué? ¿Por qué fue necesario que surgiera esa vaina? ¿Cómo la resolvían? Que les apuesto que no era como la resolvían en la actualidad. Y he encontrado que en algunos papiros hablan que ellos la resolvían, pero no la resolvían poniendo una X ni esas cosas que uno hace, sino con palabras. Era un lenguaje retórico. Así resolvían. Y luego encontré que los egipcios tenían unas pesitas y ellos con pesitas lograban identificar cuál era el peso de este aparato. Y entonces eso es un estudio epistemológico del objeto, ver en dónde nació y por qué nació como nació. Listo, ya lo leí. Luego me voy a la parte didáctica. Y entonces en la parte didáctica me pregunto cosas como, bueno, ¿y esta gente cómo le enseñaba? ¿Cómo enseñaba a sus amigos a resolver una ecuación? Pero además, ¿qué dicen las investigaciones actuales de cómo se enseña ese objeto matemático? Ay, que enséñelo con palitos, que enséñelo con pesitas, que enséñelo con... Ah, bueno, me fui a investigar. Y me voy a lo cognitivo. ¿Y saben qué empiezo a buscar? Tesis, investigaciones que hablen de cuáles son los obstáculos que tiene ese objeto matemático. Y he encontrado que hay obstáculos de tipo epistemológico porque el mismo objeto como que se resiste a ser enseñado y hay unas cosas bien interesantes, de tipo didáctico, de tipo cognitivo, y encuentro unas cosas bien interesantes. Y luego me voy a lo social. ¿Qué es lo social? Entender el valor de uso. ¿Para qué se usa eso? Pero lo social también es identificar qué es la base de la construcción de ese objeto matemático. Por ejemplo, en las ecuaciones la base de construcción son las comparaciones. Y entonces cuando yo ya tengo todo ese marco en mi cabeza, imagínense, solo para enseñar ecuaciones, ahí sí construyo mi situación de aprendizaje. Bueno, ahí está como el ejemplo de lo que estoy haciendo yo hoy para programar mi clase de segundo trimestre de matemáticas. Entonces he estado leyendo cositas de historia, he estado leyendo como que las tipologías de ecuaciones que existen, los obstáculos, las dificultades, para qué la utilizaban, cómo la utilizaban, y voilà.
¿Para qué me sirve eso como profesor, pensar en un objeto, que estoy poniendo el ejemplo de un objeto matemático, pero ustedes se lo podían pensar para cualquier objeto? Oiga, ¿de dónde nace la danza? ¿Quién se inventó este paso? ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen los niños cuando uno les enseña a hacer este movimiento? Porque no todos podemos hacer todos los movimientos. Yo soy un buen ejemplo de que no puedo. Y cuando yo ya tengo claro todo eso, pienso, y esa es la capacidad que tenemos los profesores maravillosa, en crear una situación que dentro de la teoría se llama una situación o un contexto socialmente relevante. En el marco de la educación matemática crítica se llama así. Y es, bueno, piense ahora en un contexto que sea de interés, de necesidad para sus estudiantes, para que, voilà, surja esa clase de matemáticas para hablar de alimentación saludable, para hablar de la desigualdad en el país en torno a los ingresos, para hablar de lo que quiera. Es que no es primero pensar en el contexto, ni pensar en un contexto que a mí me gusta, sino que sea un contexto socialmente relevante, pero además un contexto de significancia. Y en esa parte introductoria, yo busco un contexto que puede ser de las mismas matemáticas, de la realidad del estudiante o de la semirrealidad. Entiendo yo semirrealidad a un contexto que puede ser real, que yo manipulo, o un contexto real que puede ser alejado al estudiante. Por ejemplo, mis estudiantes no manejan el Bitcoin, pero a ellos les llama la atención eso. Entonces ese es un contexto que yo le decidí llamar de la semirrealidad. Oleg Kosmov es un didacta de las matemáticas que habla un poco de estos contextos para quien quiera profundizar. Pero no es un contexto cualquiera, no es porque a mí me guste la cocina los voy a poner a cocinar, o porque a mí me guste el baile los voy a poner a bailar, es porque ahí hay matemáticas y de la buena. Y entonces, por ejemplo, hace algunos años que estaba de moda el MasterChef, todavía lo dan, pero ya no está como tan pegado, todos mis estudiantes querían ser chef, todos querían ser chef. Y pues aprovechamos esas situaciones para hablar, para trabajar algo de matemáticas. Entonces, en esa parte introductoria, ¿yo qué hago? Empiezo a buscar información, artículos, revistas, infografías, podcasts, todo lo que yo tenga para organizar una potente clase de matemáticas. También cosas de matemáticas, hay unas láminas preciosas de Lolita Brain, donde salen cosas de matemáticas y me pongo a buscar y a buscar y buscar hasta que encuentro. Y llega la segunda fase. La segunda fase es la fase exploratoria. ¿Cuál es la fase exploratoria? Ya le monto el contexto. Yo ya sé que voy a hablar de cocina, o ya sé que voy a hablar de, no sé, diversidad. Voy a hablar de eso. Listo. Les traje un montón de infografías, videos que los vemos. Y en esta fase introductoria, que ya además ya pasó, lo que yo hago es enamorar a mis estudiantes para trabajar ese tema. Oigan, ustedes que saben de cocina, cuéntenme cómo cocinan en su casa. Traigan una receta que en su casa siempre hacen los domingos. Es más, grábense haciendo esa receta con la mamá y traigan el video. Muéstrennos cómo lo hacen. Ya con eso no engancha al pelado, lo enamora. Y después de que lo enamoré, ¿qué? Ya lo enamoraron, ya los pelados están motivados con el tema. Viene una fase que yo le llamo fase exploratoria. En matemáticas, la fase exploratoria es en la que usted le trae información al estudiante, puede ser la misma de la fase anterior, o nueva infografía, o nuevos videos, o nuevo podcast, y entonces en esa fase, ¿usted qué hace? Le empieza a hacer preguntas para que el pelado extraiga información y la organice. Ay, mire, entonces estamos hablando de tipos de cocción, entonces estamos hablando de costos de productos, estamos hablando, y la organice, ya la tengo organizada. Es donde exploro el conocimiento que hay, perdón, ahí sí exploro, no es el conocimiento, sí, el conocimiento que hay en el contexto, ¿sí? Hago preguntas como estas. ¿Qué información te ofrece la infografía? ¿Para qué te es útil? ¿Qué diferencias observas entre la información? ¿Este dato a qué hace referencia? ¿Qué significados tiene? Bueno, esto está así robusto porque lo tomé de un artículo que escribí para una revista. Pero en últimas, ¿qué busco en esta fase exploratoria?
que el estudiante reconozca, averigüe, registre a través de preguntas como estas. Ya el pelado exploró, ya lo tengo ahí enganchado. Ahora, bueno, también pueden ser en contextos matemáticos. Miren esto, en mi colegio no tenemos la posibilidad ni siquiera de cocinar un huevo. A mí me tocó en una ollita en mi casa poner a cocinar un huevo, grabar un video y luego pasárselo en mi celular porque ni siquiera todos mis estudiantes tienen celular. Pero a través de eso hicimos un ejercicio exploratorio donde los estudiantes registraban los cambios, ¿sí?, que tenía el huevo. Y recuerdo mucho que en la clase el pelado llega y me dice, listo, profe, ya tengo como una tabla donde digo qué está cambiando, cómo está cambiando. Profe, ¿y por qué si yo cocino un huevo que es blandito se pone duro y si yo cocino una papa que es dura se pone blandita? Y yo, soy de matemáticas. ¿Qué me tocó? Espérense un momentico. Juan Carlos, profe de química, venga y les explica, y me explica a mí. Y me explica a mí. Claro, él explicó con todos los asuntos de la química y eso, pero se convierte en una clase interesante porque no está solamente la voz de la profe Paola. Y ahí empezamos a hablar algo. También cuando estábamos en la virtualidad, en esta parte exploratoria, utilizábamos recursos como GeoGebra. Ahorita no, porque en el colegio ni siquiera tenemos televisor. Luego viene la parte o la fase procedimental. Bueno, usted ya tiene estos insumos matemáticos organizaditos. Ahora convierta eso en un conocimiento. El colega nos decía el pensamiento abductivo, que lo tenemos muy desarrollado, sobre todo las mujeres, que no las sabemos todas y las que no las inventamos, cuando decimos, llegó tarde. Trae una media puesta mal. No sé qué. Conclusión. Y sacamos conclusiones, ¿no es cierto? Eso es pensamiento abductivo, cuando a partir como de unas pistas se construye una hipótesis. Cuando vemos las películas y decimos, y el asesino es el mayordomo. Eso es pensamiento abductivo. Y yo lo que quiero en esta fase es que los estudiantes en la fase procedimental desarrollen el pensamiento abductivo con toda esa información que extrajeron de la fase exploratoria. Entonces ya tenían información, ahora háganle, construyan, digan hipótesis, digan cosas que creen. Fíjense que cuando yo digo construyan hipótesis, yo siempre le pongo mal esto, construyan hipótesis, yo ahí estoy permitiendo que los estudiantes le den un significado relacionen, anticipen cosas, argumenten sus procedimientos. Y aquí pongo en juego eso que yo les dije, el saber sabio, técnico y cultural. ¿Sí? Entonces acá tengo una niña de las que acompañé en las huertitas, haciendo algunas conclusiones bien interesantes. Porque lo importante para mí es que los niños en clase de matemáticas generen hipótesis sobre cómo se soluciona esta situación. Y esas hipótesis, pues, ¿qué son? Suposiciones de algo. Explicaciones tentativas. Profe, y entonces yo creo, me decía una niña, yo les voy a contar otra anécdota, hicimos con mis estudiantes un proyecto que se llamaba Rutas y Paseos Matemáticos por Soacha. Y ellos tenían que ir en clase de matemáticas a 7 lugares turísticos diferentes del municipio e indagar las matemáticas que habían en ese lugar. Recuerdo mucho que uno de los grupos fue a la zona, al Parque Central, ahí están las caseticas de venta de almojábanas. Yo les dije, averigüen qué matemáticas hay ahí. Pues ellos, ¿qué hicieron? Entrevistaron a una señora que hacía almojábanas, cogieron los ingredientes, y en la exposición ellos dijeron lo siguiente: profe, descubrimos lo siguiente, que si yo pongo una taza de agua, debo poner una taza de harina. 2 tazas de agua, 2 tazas de harina. Si yo lo grafico, queda algo así, decían. Queda algo así. Pero con la sal es diferente, porque la señora nos dijo, si usted hace una almojábana o hace 1000, siempre póngale solo una pizca de sal. Porque la pizca de sal es el toque secreto y no me digan qué hace porque no tengo idea. Pero el asunto es que la relación, profe, es así. Más adelante yo les decía a los niños, esto que tú llamas así es una relación lineal. Y esto que tú llamas así es una relación constante.
Ellos realmente estaban haciendo cálculo por primera vez en la historia de mis, en esa época, 15 años en el colegio. Porque el cálculo es identificar qué varía y cómo varía. No es aprenderse de memoria una fórmula para tabular. Por primera vez estaban haciendo cálculo. Otros fueron a la iglesia de Soacha e identificaron que en las paredes habían unos mosaicos. Y me contaron que eran los teselados que los profes de arte saben. Otros fueron al parque Chicaque, que los invito a que vayan, que está bien bonito, pueden acampar o pueden dormir en bellotas o en los árboles. Y ellos descubrieron que habían ramas de árboles que tenían figuras fractales. Hicieron toda una exposición de los fractales. Otros fueron al museo y descubrieron que habían unas figuras rupestres que tenían unas figuras geométricas. Imagínense todo lo que encontraron. Otros fueron al centro comercial. Y uno dice, ¿y en el centro comercial cómo que qué? Pues lo que hicieron estos pelados fue hacer una maqueta a escala del centro comercial y explicar cómo eran las relaciones de proporcionalidad entre una maqueta y el centro comercial real. Había matemáticas por todo lado y ellos vieron más matemáticas de lo que la profesora vio. Y ahí empezaron a generar hipótesis. Estas son algunas hipótesis de mis estudiantes en clase cuando yo les propongo situaciones. ¿Sí? Como muy matemáticas, pero como aquí hay conmigo no solamente profesores de matemáticas, sino de otras áreas, la voy a pasar. Ya generaron hipótesis ustedes sobre cómo se podría solucionar algo, sobre cuál podría ser el camino, y entonces viene la fase de consolidación. Ya tenemos ideas, todos tenemos ideas. Y entonces el profesor llega con su varita mágica y une la idea de ella y la empata con la de ella y la empata con la de él y la empata y llega a la definición. Ahí sí llega a la definición. Fíjense que está bien al final, porque ustedes la construyeron. Y entonces construyeron una definición a través de una fase de consolidación. Entonces yo digo, entonces esto es... Entonces, ¿cómo podría ser un buen ejemplo general de eso? Y entonces, ¿en qué otros escenarios podíamos visibilizar eso? Y ahí pues ya se ponen ejemplos, ahí se construyen definiciones o formas de proceder que en matemáticas se llaman algoritmos. Ahí los pelados en una clase virtual hacían cositas así, en fin. Y ahora al final, ahora sí, para cerrar la clase, llega la fase de ejercitación. Ahora sí vamos a hacer ejercicios, muchachos, porque como ustedes ya tienen un sentido, ya saben para qué sirve eso, ahora sí pueden hacer ejercicios. Entonces ahora hagamos muchos ejercicios y podemos traer a la clase algunas estrategias como de gamificación en el aula para que además no sea aburrido, haga 800 ejercicios, no. Y se acabó esto y hacemos la fase de evaluación, de autoevaluación. Ustedes dicen, de evaluación, no es de evaluación, de autoevaluación. Y la evaluación, Paola, pues se hizo durante todo el proceso. ¿Por qué se hizo durante todo el proceso? Porque el Ministerio de Educación Nacional dice que la evaluación tiene que ser formativa. No tiene que ser una hoja, resuelva el ejercicio, se sacó 4, usted es 3, usted es 2, usted es 1, usted es 0, yo soy 4,5 y él es 4,8. ¿Y qué significa que él es 4,8 y yo sea 4,5? Es más, 4,8 y 4,75 y uno queda como... La evaluación formativa, él está feliz y está diciendo yo soy 4,8 y esta es 4,5, pero la evaluación formativa es que durante todo ese proceso de construcción en las fases, usted ha estado haciéndole preguntas al pelado, usted lo ha estado retroalimentando, usted le está diciendo haga esto, no haga lo otro, ¿sí? Y usted ya tiene identificado, más ustedes, si yo lo logro hacer con 50 niños, más ustedes que tienen menos. Y la autoevaluación es súper importante. Porque en la autoevaluación usted le pregunta al niño, bueno, y ya pasó todo esto, ¿qué aprendió? Dígame, ¿qué aprendió? ¿Y por qué es importante para usted esto que aprendió? Ahí está la fase de evaluación formativa. Lo paso rápido, pero pues yo le dejo a darles de pronto los apoyos por si de pronto algún profesor te lo solicita. A mí siempre me preguntan, Paola, sí, eso suena muy bonito, ¿y usted en cuánto tiempo hace eso? Depende. Hoy tengo situaciones de aprendizaje que tienen estas fases y que duran 15 días. 15 días en mi colegio, cada semana tengo 3 clases con los pelados de 2 horas. O sea, durarían 6 clases de 2 horas para que transiten por toda esa fase.
Y tengo versiones de que yo hago una situación de aprendizaje que dura 3 meses. Y tengo clases en las que en una sola clase hago que transiten por todas estas fases. ¿De qué depende? De mí, de mi habilidad para crear la situación. Ah, pero es que Paola, aquí donde la ven, está bien metida en el asunto y le gusta investigar y entonces le gusta meter otras cosas a la propuesta. ¿Qué otras cosas le ha metido a la propuesta? Bueno, esto es lo que yo les he hablado, parte de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, de algo que se llama una estructura pedagógica para la enseñanza de las matemáticas. Eso me lo inventé yo. La teoría no me la inventé, pero sí la estructura, pero está fundamentada en las bases teóricas. Pero además de eso, sí he cogido algunos asuntos de algo que se llama la enseñanza de las matemáticas para la justicia social y asunto de un proyecto que yo tengo que se llama Las mates con humor entran. Por eso soy conocida en el bajo mundo de las matemáticas como la profe de los memes. La profe de los memes, porque tengo un proyecto que involucra memes en clases de matemáticas. Entonces, mi proyecto ha permitido que yo, por ejemplo, en clases de matemáticas a veces les lleve un meme al pelado y les diga, oigan, si tienen frío, siéntense en la esquina de la habitación que tienen 90 grados. Y por allá hay uno que se ríe, otros no. Y el que se ríe, ¿por qué te ríes? Y entonces ese ¿por qué te ríes? Empieza a explicarnos. Y cuando ya, con razón, ahí todos se ríen, ya los enganché, ya los enamoré, ahora sí les voy a explicar ángulos. Ahora sí. Pero también a veces, lástima que no se vea muy bien, pero utilizo ya los memes cuando ya he explicado un tema en la mitad como un recurso postinstruccional para reforzar. Y este que me parece el más potente es cuando utilizo los memes para evaluar. Cuando les digo al niño, oiga, y de todo lo que hemos aprendido, construye un meme o una caricatura. Esto lo construyeron ellos con una aplicación que se llama, creo que Meme Generator. Y este es un meme que yo amo con todas las fuerzas de mi ser. Y les voy a decir por qué lo amo. Bueno, es un meme. Aquí está el candidato a la presidencia y dice que si ustedes votan por él, el país va a dar un giro de 360 grados. Y el otro le dice, tan bruto, vamos a quedar igual como estamos. 360 grados. Les voy a decir por qué yo amo tanto este meme. Claro, el niño entendió que 360 grados era volver a donde yo estaba, ¿no? Los profes dicen 360 grados y vuelvo a donde estaba. Uno debería decir es 180. Pero además, ¿hay una postura política del estudiante acá? Sí. Hay una postura política. Y entonces cuando uno ve que el pelado hizo esto, ¿por qué lo quiso hacer? La profesora nunca le dijo. Se puede armar una discusión profunda en torno a por qué tú crees que este candidato va a hacer que el país quede igual. Y entonces ahí, ¿qué le va a tocar hacer a Paola? Profe de sociales, venga y me ayuda. ¿Podemos hacer una clase en conjunto? Sí. ¿Sí se dan cuenta lo potente que es esto? No es solamente que haya aprendido que son 360 grados. También me gusta mucho este tema de la enseñanza de las matemáticas para la justicia social, porque en matemáticas buscamos construir una sociedad informada, conectar las matemáticas con historias culturales y comunitarias de los estudiantes, empoderar a los estudiantes para confrontar y resolver los desafíos, ayudar a los estudiantes a aprender a valorar las matemáticas como una herramienta social. ¿Cómo? Miren, esta es una situación de aprendizaje que diseñé para este año para mis niños de noveno. Paola tiene que enseñar sistemas numéricos, o sea, suma, resta, multiplicación, división en naturales, en enteros, en racionales y todo el cuento. A mí, y yo se los digo con honestidad, eso es lo que dice mi malla curricular. A mí de nada me sirva que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir en enteros, en naturales, si no lo van a usar en la vida real. O como yo les digo, si se van a dejar tumbar cuando sean vendedores de mangos. No me sirve de nada. A mí, ¿para qué me sirven las matemáticas? Para la vida. Y entonces estamos en esta situación número 1 con mis estudiantes que dice, dime cuánto gastas y te diré dónde vives. Y entonces me fui a buscar y la ONU tiene también unos estándares, iba a decir lineamientos, unos estándares de justicia social que aquí les propongo a los estudiantes e iniciamos con este meme, miren, fase introductoria. Y el meme dice,
Oye, cerebro, déjame dormir. Y el cerebro le dice, si tú te comes 6 pollos y ella no se comió ninguno, en promedio cada una se comió 3. Y así, y leímos ese meme. Y entonces los pelados, pero ¿cómo así? Pero entonces usted nos está diciendo mentiras, porque yo les decía, bueno, yo soy el presidente de un país donde viven solo 2 personas. Y ella se comió 6 y ellas ninguno. Y entonces me entrevistan y me dicen, ¿cómo está su país? Y yo le digo, divinamente. En mi país, cada familia se come de a 3 pollos. ¿Eso pasa? Pasa. ¿Las matemáticas están mal hechas ahí? No, estamos sacando un promedio. Pero en un contexto como este, el promedio no nos está dando información veraz. Suceden las encuestas a la presidencia, sucede. Sucede hasta cuando dan los ratings de los programas, sucede. Y nosotros, le digo a mis estudiantes, comemos entero. Comemos entero. Porque nos enseñaron unas matemáticas en un proceso de alfabetización numérica. Nunca nos enseñaron en un proceso de alfabetización matemática. ¿Cómo así? ¿Qué diferencia hay? Alfabetización numérica. ¿Saben sumar? Sí. ¿Saben restar? Sí. ¿Saben multiplicar? ¿Saben dividir? ¿Saben leer matemáticas? ¿Saben leer una estadística? ¿Saben leer un gráfico? ¿Saben construir un gráfico? ¿Saben decir, yo no voy a apoyar a este candidato porque de acuerdo con el porcentaje es no sé qué, él se dice más? ¿Saben hacer eso? No. Los estamos alfabetizando numéricamente, no matemáticamente. Y cuando yo estoy trabajando con ellos, estamos alfabetizando matemáticamente. ¿Qué es la alfabetización matemáticas? De forma así romántica, leer el mundo con las matemáticas que sabemos y escribirlo con las matemáticas que aprendemos. Qué bonito, ¿no? Muy Freire. ¿Qué están haciendo luego mis estudiantes? Leen un artículo de la revista Portafolio que habla sobre cuánto gasta una familia colombiana. Luego tienen 2 misiones. Una, la misión que les propuse a mis estudiantes era averiguar en su familia cuánto gastaban en agua, en luz, en arriendo, en comida, entonces hicieron su listado, hicieron una gráfica y dijeron, uy, el promedio de gasto de las familias de mi colegio es de 2 millones de pesos, que es un promedio alto porque la mayoría gana un salario mínimo. Entonces los niños, no, terrible. Y yo les digo, bueno, ahora quiero que sueñen. ¿Dónde quisieras vivir? Me dijo un niño, yo quisiera vivir, profe, en Cedritos. Listo. Vas a entrar a internet y vas a buscar cuánto vale un arriendo en Cedritos. Listo. En Soacha, 500.000. En Cedritos, 2,5 millones. Va. ¿Qué te gustaría hacer por las tardes? Profe, yo siempre he querido ir al gimnasio. Mis niños no tienen la oportunidad de ir al gimnasio. Averíguate en un bodytech o en un gimnasio. No le estoy haciendo propaganda, simplemente que no me sé otro nombre, SmartFit, bueno, whatever. ¿Cuánto vale la inscripción a un gimnasio mensual? Allá, porque vas a vivir allá. Y entonces anotó. ¿Qué más que, profe? Yo quiero todos los días comer carne. Es triste. Pero el otro día en una clase de matemáticas yo les decía, ¿cuál es tu plato de comida favorito? Y una niña me dijo, profe, estofado de huesos de pollo. Yo dije, ¿cómo así? ¿De pollo será, no? No, de huesos de pollo. Les venden los huesos de pollo. Ahora, eso cuando uno va y dice, una pechuga, ¿con hueso no, sin hueso? Luego eso se la venden. ¿Saben qué me dijo la niña? Me dijo, uy, es súper rico, profe. Es más, si usted está de buenas, hasta le sale un pedazo de pollo. Entonces cuando la niña me dice, mi sueño es todos los días poderme comer una libra de carne. Listo, averigua cuánto vale una libra de carne, multiplícala por 30 días si es lo que quieres comer todos los días y haz. Y ahora comparemos mis gastos reales a los gastos de la vida de mis sueños. Ustedes vieran, hubo lágrimas en clase de matemáticas. Hubo lágrimas. Porque incluso ellos decían, me decía una niña, profe, es que la pobreza a nosotros se nos nota hasta en la piel. ¿No se ha dado cuenta que los ricos son bonitos? Me decía ella. Tienen la piel bonita y el pelo bonito. Y yo les decía, pues claro, si usted se alimenta todos los días con un agua de panela y un pan, y el otro come de desayuno un parfait de frutos rojos, con un sándwich de jamón ahumado de yo no sé qué,
Ahí le está metiendo todos los micronutrientes que necesita para tener un buen desarrollo. Usted no le está metiendo puro carbohidrato. ¿Por qué quieren? No, porque les toca. Temas de injusticia social, sí, la inseguridad alimentaria, por ejemplo. Ahí estamos tratando eso. Oigan, y es clase de matemáticas, no es clase de otra cosa. Y oigan, la profe de matemáticas no es que sepa mucho de todo eso, simplemente que les está metiendo a la cabeza a los niños que esas matemáticas están siendo una herramienta potente para lograr identificar quién son en esta sociedad y para qué les van a servir para transformar. Profe, entonces yo necesito ganarme ahora 6 millones de pesos al mes para poder tener una vida ideal. Ah, listo. ¿Y qué vas a hacer para ganarte los 6 millones de pesos? No, profe, como que si tengo que estudiar, me dijo una. Yo había pensado no estudiar, pero es que si yo no estudio me gano un mínimo, y el mínimo es 1 millón. Y necesito 6 para mi vida de los sueños. Bueno, entonces como que si nos tocó estudiar, ¿sí o no? Y esto se logra en clase de matemáticas. Aquí fue algo, este meme lo creé, y me faltó aquí ponerle el te bloqueo, porque fue algo basado en un hecho real. Estaba yo subiendo en el ascensor de mi casa y decía un señor, uy no hermano, subió la gasolina mucho, y el otro le decía, a mí no me importa, finalmente yo siempre le pongo los mismos 20.000 pesos. Entonces aquí la muñeca lo bloquea, le dicen bloqueado por bruto. Entonces yo le cuento la historia a los niños, le digo, ¿y por qué la peladita bloqueó al muchacho? Y hay unos que dicen, pues no sé, pues sí tiene razón el muchacho, ¿no? Sí, igual siempre va a poner 20. Pero hay alguien, siempre hay alguien en clase que dice, un momento, profe, pues lo bloqueó porque pone 20, pero le van a dar menos gasolina. Y entonces, ¿cuál es la relación ahí matemática? Oiga, grafiquemos esa vaina. Oiga, y entonces, ¿cuál sería un precio justo para la gasolina? ¿Y por qué? Oye, ¿por qué la gasolina sube? Averigüemos por qué la gasolina sube. ¿Cómo así que el petróleo con la gasolina? Y eso se sacan unas cosas que ustedes ni se imaginan. Esto es enseñar matemáticas desde una mirada de la enseñanza para la justicia social. Esto es enseñar matemáticas utilizando un recurso como el meme que nadie se imaginó que podría ser utilizado por clase de matemáticas. Esto es hacer una clase de matemáticas con una estructura pedagógica que obedece a algunos asuntos teóricos de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Esto es enseñar matemáticas desde la mirada de la profe Paola. ¿Qué es la mejor? No, posiblemente no. ¿Qué es la única? Obvio que no es la única. ¿Qué es la solución a todos los problemas? No, porque en educación no hay una varita mágica. Pero a mí, en este momento, es lo que me hace feliz como profesora. Porque, entre otras cosas, yo le dicto este año solo a los novenos. Entonces le dicto 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4. Y llegar todos los días de mi clase a ponerle 800 ejercicios sería muy aburrido. Llegar todos los días a mis clases y proponerle este tipo de discusiones y que a veces yo no sé la respuesta y tenga que decirle un momentico, voy a traer al profesor de sociales porque eso no lo sé. Pero si llamo al de química que no tengo ni idea. Eso hace que mis clases sean maravillosas, al menos para mí. Y sobre eso he escrito algunas cosas. Entonces, estas son algunas de las producciones que tengo sobre las propuestas que he hecho con los estudiantes, que ustedes pueden encontrar en la web a través de mi nombre, Paola Balda. Aquí está, de mi nombre. Y eso era lo que les quería contar. Eso era lo que les quería contar el día de hoy. Aquí hay algunas referencias. Y pues también quería dejarles mi correo electrónico porque me gusta mantener contacto con mis colegas y si tienen alguna duda, pregunta, pues nunca duden en escribirme. Creo que nos queda un poquito tiempo, como unos 10 minutos. No sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia o comentario, porque como les digo, esta propuesta está en construcción permanente. Entonces, soy toda oídos para ustedes. Lo logré sin agua.
¿Preguntas? ¿Comentarios, sugerencias, nada? ¿Profe Alex? Ah, bueno, señor. Claro que sí. Paula, dentro de esa red que usted maneja, ¿cuánta relevancia le da a los temas? Porque viendo las dinámicas que está trabajando, siento que los temas se vuelven complementarios, más no son un eje, o no sé si estoy haciendo una lectura errada. Sí, o sea, realmente los temas de matemáticas, por ejemplo, el tema de matemáticas que yo trabajo, o mejor dicho, espérese, organizo mis ideas. El objeto matemático como tal se descentra, ya no es el centro. El objeto matemático está al servicio. O sea, los niños necesitan de ese objeto matemático para discutir sobre la injusticia en los ingresos. Y cuando los niños lo necesitan es cuando entra la profe Paola, como el superhéroe, a explicarles el objeto matemático. Y ahí tenemos que tener una habilidad muy particular, y es que si yo llego y les digo, bueno, les voy a enseñar suma, bla, 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 y así se suma. Pero si ustedes están en una discusión así potente, están peleando y yo estoy de acuerdo y yo no estoy de acuerdo y entonces hay que sumar, profe, ¿y cómo es que se suma? Vengan, es importante que se sume así, y la profe Paola les explica, o entre ellos mismos construyen. Pero hay que tener una habilidad, y eso es algo muy importante, Alex, lo que tú comentas, para que, si bien es cierto, la discusión sea amplia, sí se retome el objeto matemático o el tema que uno quiere trabajar. Y no se dilate tanto que uno termine hablando por allá mal de quién sabe quién y nunca se trató el objeto matemático. Pero esa es la habilidad que uno debe empezar a desarrollar, que al comienzo no es fácil. Pero yo, por ejemplo, tengo mis estudiantes de la maestría y con ellos nosotros tratamos de generar situaciones de este tipo en sus trabajos de grado. Y muchas veces ellos se emocionan y hablan y no sé qué. El otro día un estudiante hablando sobre, iba a generar un escenario de investigación donde hablaba de las 3 R's, de reciclar, reducir y reutilizar. Y diseñó una situación tan bonita y nunca habían matemáticas. Entonces ahí es cuando entra uno como profesor y dice, bueno, y entonces, ¿cuáles son las preguntas? Por eso es que todas las fases tienen como, oiga, hágale este tipo de preguntas al pelado. Ahí es cuando entra uno con esa magia que tiene el profesor, que tienen ustedes, con esa creatividad, para hacerles las preguntas apropiadas, para llamarlo usted hacia esa temática, hacia ese objeto, y que si bien toque otros asuntos, no se me distraiga tanto, porque aquí hay una intención también en torno al objeto. No es lo central, pero sí hay una intención. Sí, pero sí es relevante. Por eso es que yo en la fase introductoria hago un estudio epistemológico, cognitivo y didáctico social del objeto, para que ese contexto sí le dé realmente un significado al objeto, y no sea un contexto totalmente alejado de lo que puede ser la significación del objeto, señor. Bueno, entiendo lo que planteas, pero digamos hay objetos matemáticos que se resisten a una situación que los puede involucrar. Entonces, digamos, un ejemplo concreto puede ser un sistema de ecuación 3×3, la intersección son 3 planos, o identidades trigonométricas, son temas que siento yo que muchas veces vincular incluso un contexto es casi como con calzador, casi a la fuerza. Ante ese tipo de situaciones, porque bueno, que también se dará que hay, digamos, no sé, cosas en química que pueden ser perfectamente desvinculadas, sino que toca que sea así la formalidad y digamos que el ladrillo, por así decirlo. ¿Qué hacer ante ese tipo de situaciones? Gracias por la pregunta, y es verdad lo que dice el profe. Por eso en la diapositiva de por allá de la introducción decía que los contextos pueden ser de la realidad del estudiante, de la semirrealidad o matemáticos. No todos los contextos son sociales, no todos los contextos son de una situación de alimentos, de injusticia, de no sé qué. Cuando pasa eso, me voy con un contexto netamente matemático, netamente matemático. O sea, un contexto en el que le pongo un reto intelectual, un problema al estudiante para que el estudiante explore, pero sí lo llevo a que vaya por estas fases, ¿no? A que vaya por la fase exploratoria, que vaya… Ahí lo más importante es que el estudiante logre desarrollar el pensamiento abductivo, más que logre desarrollar otras habilidades en torno a lo social. El pensamiento abductivo. Cuando eso pasa, lo hago así. Por eso Skov-Moff habla de los 3 tipos de contextos. Matemático, de la realidad
y de la semirrealidad. Entonces sí tenemos que explorar. Ahora, también aclaro algo y con tu pregunta quiero aclarar, no es que todas las clases de uno se conviertan en esto, porque si no también aburrimos a los estudiantes. Entonces uno debe lograr como profesor transitar entre diferentes formas. Ay, eso no es como lógico. Sí, es que somos personas, no somos máquinas. No podemos programarnos para hacer siempre lo mismo. Y entonces sí, a veces yo también llego y veo, el año pasado llegué y luego de la pandemia noté que los estudiantes tenían dificultades, muchas dificultades en torno a ciertos procesos matemáticos algorítmicos. Entonces mis contextos eran netamente matemáticos con el uso de manipulativos virtuales para que los pelados exploraran y eso. Y ahí descubrí que hay un aplicativo muy bonito que se llama Matigón. Entonces los pelados construían solamente matemáticas dentro de contextos matemáticos. Ya cuando ya los vi más sueltos, entonces ya le empezaba a jugar con contextos sociales o con otro tipo de contextos. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguien había levantado la mano por aquí o yo me lo soñé? ¿Me lo soñé? Bien. Señora. A mí me preocupa un poco, pues pienso en la estrategia que propones y en las clases de sociales y pienso, es posible, ¿sí? Pero como nos miden al final por el puntaje, el percentil que los estudiantes sacaron en el ICFES y como que uno está enamorado del conocimiento y enamorando permanentemente a los estudiantes del conocimiento, pero al mismo tiempo tiene que responder con estadísticas y con resultados en la prueba, como que hay una dicotomía y siempre eso está como chocando. Entonces, ¿en qué momento uno comprueba, si el ministerio dice que la evaluación debe ser formativa, en qué momento uno comprueba también con números cómo rendir esos resultados que al docente le piden? No sé, con números no sé. No, sí sé porque a mí me toca entregar resultados con números también en el colegio. O sea, yo no es que haga lo que se me dé la gana, tampoco. Un poquito, la verdad un poquito. Pero, por ejemplo, en cada una de estas fases, ¿sí? Cuando hacemos discusiones con los estudiantes, yo traigo preguntas tipo saber, ¿sí? Yo traigo preguntas, así como la de la casita, la del billete. Entonces, si estamos hablando del tema que les dije, de cuánto ganan las familias, de cuánto gastan, entonces uno se diseña una pregunta bien pensadita, se la trae en la discusión, la pone en discusión y también ahí uno va un poco ejercitando ese tipo de habilidades que sin duda alguna también nos miden y tenemos que trabajarlas. Pero fíjense que las preguntas, en particular las preguntas del IFES, son preguntas muy contextuales, son preguntas que van muy de la mano con este tipo de situaciones. No es que en el IFES, al menos en matemáticas, me pregunten cuánto es 5 por 8. No, eso ya no me lo preguntan, sino que me ponen un contexto real, una gráfica real y nos piden analizarla. En química, en física, las gráficas son reales. No estamos hablando de una aplicación, sino de un uso. Y entonces ahí tiene todo el sentido del mundo que los contextos que yo traiga a los estudiantes sean contextos reales y no pues manipulados y como el de las zanahorias o el de las naranjas. Señora. Tengo entendido que las pruebas de estado están pensadas desde el desarrollo de competencias y me parece que la metodología que nos muestras está orientada a las competencias. Y segundo, que creo que también debemos jerarquizar la relevancia de los contenidos que se trabajan, porque si hablamos de un modelo de este estilo, la mitad de los contenidos se vuelven irrelevantes. Entonces creo que ahí también tenemos que optimizar recursos para apuntarle a las competencias. Tú has hablado de algo bien importante. El currículo tiene diferentes niveles, ¿no? Niveles, el currículo. Y entonces está lo macrocurricular y lo macrocurricular son todas estas políticas de Estado que nos dicen qué debemos enseñar y cómo lo debemos enseñar. Hay un nivel mesocurricular que es cuando ustedes se reúnen al comienzo, al final de año, no sé en esta institución cómo lo hacen, pero se reúnen a discutir qué de eso va a ir en nuestro currículo del colegio. ¿Qué va? ¿Cómo va? Oiga, ¿la profesora de matemáticas va a seguir trabajando sola? ¿O vamos a hacer un proyecto? ¿O vamos a hacer, no sé, unas, ¿cómo es que les llaman? Bueno, unos trabajos transversales o bueno, como les llamemos en cada institución. ¿Sí? Unos proyectos integrales, unas cuestiones.
ahí esas decisiones mesocurriculares son tan importantes, ¿sí?, que necesitamos generar, entre otras cosas, comunidades de aprendizaje, donde nos reunamos todos, donde dialoguemos desde lo pedagógico, donde propongamos estrategias, donde propongamos, por ejemplo, temáticas para abordar este trimestre o este bimestre, no sé cómo trabajarán ustedes. Eso mesocurricular es súper potente para que luego llegue a lo microcurricular, que es mi plan de área, mío, el de Paola, y logre hacer estas locuras. ¿Sí? Y yo voy a confesar algo. En mi colegio casi que yo soy la única loca que trabaja así, de matemáticas. Y ha sido difícil un proceso de aceptación de que existen otras formas matemáticas de pensar. Pero, dicen los niños, voy a utilizar el lenguaje de los niños, ellos me copian. Y los papás también. Y entonces, cuando se logra hacer eso, ya poquito a poco uno que otro profesor me dice, Paula, ¿y qué es lo que está haciendo? Venga, hagamos una cosa a las dos, una vez por ahí. Vale. Y ahí poquito a poco uno va agarrando gente. Pero sí, efectivamente, o sea, hay una responsabilidad mesocurricular en las instituciones educativas que nos invita a replantearnos muchas cosas. No es el profesor desde el microcurrículo, porque si no se convierte en el currículo oculto de la profe Paola. No es el profesor es desde lo meso. Lo macro ya está definido. Y en lo macro, que son las leyes y todos los lineamientos, ya nos dice, trabaje por competencias, haga un proceso de investigación en el aula, usted sea un mediador y todo ese cuento. Ya nos lo están diciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde las instituciones educativas? Amanecerá y veremos. Cada vez que escuchaba la palabra matemáticas, entonces pensaba que también podría aplicarse palabra biología, lenguaje, inglés, educación física, artes, porque todo el discurso pues, es fácilmente aplicable a cualquiera de nuestras asignaturas y pues nos deja la reflexión en torno a nuestro quehacer pedagógico. Paula, muchísimas gracias. Pues espero que podamos volverla a tener en la institución. A ustedes, compañeros, muchas gracias por la atención y que tengan muy buena tarde. Chao.